Buenos días a toda mi gente de mi canal de YouTube. Quiero darles un gran saludo y gracias por seguirme y estar pendiente de todos mis videos. Básicamente hoy les voy a hablar de otro tipo de inversión, que es la compra y venta de carros. ¿Qué diferencia hay entre un carro que tiene título salvage y otro carro que tiene título rebuild? Es una gran diferencia entre estos dos títulos. Voy a estar hablando si vale la pena o no hacer este tipo de inversión, qué pasos deben seguir y qué beneficios van a obtener una vez adquieran este tipo de vehículos. Si quieren registrarlos o simplemente vender, obtener un margen de ganancia. En este video yo les voy a mostrar un ejemplo de un vehículo obtuve por medio de una subasta. Van a ver el proceso. Les voy a decir más o menos cuánto invertí en este vehículo y cuánto gané. Hay una gran diferencia entre Rebuild Title y Salvage Title. El Salvage Title es el vehículo que ha tenido un accidente y el seguro, en lugar de pagar por las reparaciones, decide pagar el valor del carro y sacar de circulación. En estos casos uno tiene que pasar este vehículo por una inspección. Los requisitos para pasar este tipo de inspección según el estado. En el estado de Nueva York son muy estrictos. Una vez usted pasa este tipo de inspección, tiene que tener prueba de compra, prueba de que pago impuestos y prueba de las partes que le haya cambiado al vehículo, que no vaya a ser partes robadas. El título rebuild es el título del carro que ya ha pasado por todo este proceso. El título usualmente en el estado de Nueva York dice rebuild title en alguna parte del título. Eso significa que este vehículo ya puede ser registrado sin ningún inconveniente. Esa es la gran diferencia entre salvage y rebuild title. ¿Vale la pena o no adquirir este tipo de vehículos como inversión? Les aconsejo que sí lo hagan. Para empezar, deben averiguar el historial del carro. Hay páginas como AutoCheck y Carfax donde ustedes pueden verificar el tipo de accidente que tuvo el vehículo y su historial. Este tipo de vehículos salvage usualmente toma en el estado de Nueva York toma alrededor de 2 meses desde el momento de la compra, de su proceso de reparación, inspección y la ventaja, una vez adquirida este vehículo, si decides venderlo, adquiriste el vehículo por un precio muy por debajo del valor de un carro regular y estarías obteniendo una buena ganancia. Si decides registrarlo y asegurarlo, estás ahorrando dinero en taxes. Esta es la aplicación que necesitamos en el estado de Nueva York para inspeccionar un vehículo salvage. Para adquirir estos vehículos de seguros es necesario tener una licencia de dealer o desmantelador para registrarlo y adquirirlos por subastas por internet. Este Jeep Wrangler 2010 Unlimited, el valor del carro de estos usualmente son $25,000. Lo adquirí por medio de una subasta en otro estado, rebuild and salvage. Cualquier vehículo que venga de otro estado con historial salvage o rebuild tiene que pasar por un proceso de inspección, para que lo tengan claro.